Ok, bueno, gracias. Buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, 21 de abril del 2026, con la sesión de la doctora Claudia Delgadillo Puga. Voy a hacer una breve mención de su semblanza. La doctora Delgadillo es egresada de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Pecuarias, también de la UNAM. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. También es miembro del Padrón de Tutores del Programa de Maestría y Doctorado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y es académica en diferentes escuelas a nivel licenciatura y posgrado, incluyendo la Facultad de Medicina, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. También es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Nacional de Medicina Veterinaria. Como parte de sus actividades de difusión dentro del instituto, y es mentora del programa de Mujeres en la Ciencia de aquí del instituto y del British Council desde 2024, y tiene múltiples publicaciones en capítulos de libro y de artículos de investigación con, con arbitraje internacional. También ha sido docente de más de 20 tesis de licenciatura y 12 de maestría. Aproximadamente, bueno, ella actualmente se trabaja como investigadora en ciencias médicas del Departamento de Nutrición Animal Fernando Pérez Gil Romo de nuestro instituto. Y lo que van a escuchar el día de hoy, yo lo conozco en parte de su historia, ella ha trabajado con esta, ¿cómo le podemos llamar, Claudia? La vaqueria, es una hierba. Ahora nos va a platicar. Es un forraje alternativo, el cual ha encontrado aplicaciones muy interesantes de temas de moda, y ha titulado su ponencia del día de hoy, Bacteria farnesiana, del uso tradicional a la investigación translacional con evidencia experimental y clínica. Adelante, doctora. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Se pone nerviosa igual que yo. Vamos a ver. Bueno, listo. Pues somos compañeros. He recorrido los pasillos de nuestro instituto por más de 25 años. Entonces, muchos de ustedes han visto mi ir y venir. He tocado muchas puertas de sus departamentos, de sus áreas, solicitando apoyo, solicitando orientación, servicios. Unos tienen le digo yo, juguete, ¿verdad? Pero en equipos cuidados, calibrados y que son y han sido parte de esta historia de investigación. Como les decía el doctor Enrique, mi profesión, soy médico veterinario zootecnista y me ubico desde estos 25 años en el Departamento de Nutrición Animal. Algunos de ustedes dirán, ¿existe un Departamento de Nutrición Animal? Pues sí, tiene más de 40 años en nuestro instituto. ¿Qué hace este departamento en esta institución tan importante? Pues desde la visión de nuestro fundador, el doctor Salvador Subirán, pues tenía muy en mente que todos los problemas de nutrición que hoy tenemos, de otra manera, pero este tipo de nutrición carencial, sobre todo proteica, y que tenía todos esos problemas de desnutrición de comunidad, tendría que ser impulsada y apoyada también en las pequeñas producciones, dándoles apoyos y orientaciones a los productores de alimentos. ¿De qué alimentos? Pues de carne de cerdo, de carne de ave, a las cabras, a las vacas, todo lo que sería comunidad y producción de traspatio. Entonces, esta era una visión muy importante que hoy en día sigue vigente. Y entonces lo que hacemos en nutrición animal es la calidad de sus productos, la implicación en la salud del consumidor. Alimentamos, nutrimos animales y identificamos cómo puede estar modulándose la calidad de sus productos y qué implicación tiene en el consumidor, pero el consumidor de allá afuera, el que es obeso, el que es hipertenso, el que es diabético, el que tiene toda esta problemática que conocemos muy bien.
Entonces, he trabajado desde más o menos 1998 con el modelo experimental que siempre me apasionó, que fueron las cabras. Las cabras tienen, o los caprinos en nuestro país van a estar ubicados en tres sistemas. Lo que es el traspatio, lo que es el semi-tecnificado y lo que es altamente tecnificado. Ah, perdón, disculpe. Entonces, en estos sistemas, cuando hablamos de pequeños productores, pues los vamos a ubicar en el traspatio, ¿no? Tras de tu producción, un hato de 30, 40 cabezas de ganado que generalmente pasan una mayor parte de su tiempo en el pastoreo y otra, ya que se guardan, pues les dan un pienso, un forraje, un rastrojo, una mezcla de cereales. El otro es un sistema un poquito más especializado que recoba estas características, pero entonces ya tienes producción tanto de leche como de carne. Y el último, que es el altamente tecnificado, es el que nos llega a nosotros transformado en queso de leche de cabra, que tiene un producto, es básicamente un producto suave, con aspiración de tipo francés, y lo que todos conocemos que es el dulce de leche o la cajeta. Entonces, cuando hablamos de dulce de leche o cajeta, pues ya todo lo que le pudiste haber dado en la alimentación, pues se transformó y prácticamente se perdió por el proceso tecnológico. Pero sí tenemos una gran ventana de llegar a la calidad alimenticia que le brindes al animal y lo puedas tener en el queso. Entonces, ese era como que mi mundo en el que andaba mi cabeza en esos entonces y teníamos que desafiar modelos de alimentación. Todos los modelos de alimentación para los animales son tremendamente costosos porque es el 70% de la producción de un kilo de carne, de un kilo de leche. El 70% del costo es la alimentación. Entonces, cualquier alternativa que tú realices para disminuir estos costos, pero que además logres las características nutrimentales que requiere el animal y generes producto, tienes un valor añadido. Las cabras, pues tienen una gran capacidad. Ellas, como los rumiantes, van a transformar la energía del sol fijada por las plantas, transformada en biomasa, y de ahí, a través de la fermentación del rumen, van a obtener leche o carne. Ajá. Entonces, esa capacidad es, a mí me sigue asombrando, es maravilloso. Entonces, en esos entonces yo salía a pastorear con las cabras en el semiárido y pastoreaba con Pedro, que era el pastor que me llevaba junto con ellas, y yo después de tener manchas solares cafés terminé en manchas blancas, ¿no? De tanto tiempo de andar en el pastoreo. Y me decía, esta es la líder y esta va a comer y este producto en este momento del año, ¿ok? Y van a seguir el hato a esta animal líder y van a empezar, y vamos a ver cómo va a ir haciendo la transición de diferentes especies vegetales que va a ir seleccionando. Bueno, como hoy en estos meses el calor arrecia, las lluvias ya se fueron y estamos en el plena sequía o la época de estiar. Y en las praderas, bueno, praderas es decir, nuestro semiárido, que es la mayoría de nuestro territorio, abundan las cactáceas, abundan los arbustos, entre ellos las acacias, los mezquites. Y en esta zona de pastoreo es donde estos animales están buscando hacer su selección vegetal, su selección de alimentos. Y es el momento en el que el huizache, o conocido como acacia farnesiana o Vackelia farnesiana, produce sus frutos. Y entonces todo el trabajo que yo les voy a mostrar ahorita se va a centrar no en las hojas, no en las flores, no en el tallo, se va a centrar en el fruto. El fruto es la nueva vida, es la semilla. Y en ese fruto alberga la semilla y está toda la carga, pues no solo genética, sino energética de la planta para favorecer la nueva vida. Y es el momento en que los animales la cosechan, la biotransforman y la depositan. Entonces, esas observaciones me llevaron a identificar, ok, tenemos un par de productos muy interesantes de la sequía que pueden estar aportando a la alimentación animal.
Bueno, pero ¿quién es el huizache o Vackeria farnesiana? Pues es un árbol o un arbolillo, como quieran ver, un arbolillo de 5 metros, bastante alto. Sus ramas son, sus ramitas son espiculadas, tiene unas espinas blancas bien poderosas, ajá. Tiene unas florecitas amarillas muy fragantes, apreciadas. Es muy apreciado también por la lengua. Vackeria o acacia o huizache, como le queramos llamar, eh, sus frutos son verdes cuando están frescos y se vuelven cafecitos, marrones ya cuando están maduros. Se distribuyen en todos los trópicos. Básicamente, bueno, ahí están estas imágenes a ver si puedo, ¿ven mi cursor? ¿Se alcanza a ver? Sí, ahí se ve. Estos son los frutos o las vainas de Vackelia farnesiana. Y en México se distribuye en todo este mapa. Lo tenemos por todo el territorio. Entonces, en estas zonas semiáridas, básicamente lo vamos a encontrar en lo que se le llaman los, digo aceptar, ¿verdad? En bosques tropicales o matorrales, les decía yo que es resistente a la sequía y es un forraje o un recurso forrajero muy apreciado para el ganado. Controla muy bien la erosión de los suelos, ese es algo, un plus muy importante que tiene esta planta. Y sobre todo, ¿qué tipo de suelos? Pues suelos degradados, en los cuales se cultivó el maíz y para fertilizar la tierra utilizan el abono de las cabras. Y las cabras son pues bien selectivas, van bien, entran y depositan en sus heces las semillas del huizache y entonces el productor de maíz siempre está peleando porque emerge el huizache, ¿no? Y esta planta latosa. Cuando dejan los terrenos abandonados, no es ya negocio el maíz, el huizache sube, sube, sube y forma estos arbolitos o se llaman huizachales. Y entonces, esta es una foto súper reciente, anduve con ellas en Querétaro, no, perdón, en Oaxaca. Estos son los huizachales. Miren la habilidad que tienen estos animales de seleccionar la plantita dentro de estas espinas. Y ahí andan en estas características que parecieran muy agrestes, pero ellas sacan todo el potencial. ¿Se alcanzan a ver la composición corporal de los animales? Pues sí, es un animal joven, delgado, pero no está en los huesos. Entonces, estos son... Bueno, pero ¿y qué onda con el huizache? El huizache de forma tradicional se utiliza también en la etnofarmacia y las comunidades lo usan para el control de diarrea, tifoidea, inflamaciones de la garganta, heridas, dolor de cabeza, afianza o amaciza la dentadura de ellos mencionan, controla la tuberculosis y lo más interesante para mí fue la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque llegabas a las comunidades, nosotros no llegamos a las comunidades con estas pistas. Nosotros nos entrevistábamos con los productores y les decían, y nos invitaban a casa y nos invitaban a la comida, y de la comida y en la familia, pues está la abuelita y está yo que me meto a la cocina y platico con todo el mundo y empiezo a ver a los frutos de la baquelia remojados en botecitos de 600 mililitros de Coca-Cola. Y le decía a la señora, ¿para qué lo usa? Pues yo le conozco este show para las cabras, ¿no? Para la alimentación forrajera. Pues para controlar la glucosa, el azúcar en sangre. ¿Y cómo lo hace? No, pues ponemos 4 o 5 vainitas secas a remojar y lo tomamos como agua de uso. Ok, yo me quedé así con esa idea, ¿no? ¿Por qué será? Sabe muy amarga. O sea, realmente masticar el fruto de la baquelia es amargo. La gente que lo mastica en las comunidades lo hace para hacer una extracción con la saliva, traga la saliva, escupa el fruto y también lo usan para control de glucosa. O se lavan la dentadura así o amacizan la dentadura, ellos dicen. Y tiene todo el sentido, ya van a ver más adelante por qué tiene este sentido. Y entonces me pregunté, ¿y cuáles serán los compuestos fenólicos o cuáles eran dentro de los compuestos que a mí me interesaba, que estaba muy de moda en esos entonces, los fenólicos,
que estaban presentes en extractos de Acacia farnesiana y qué actividad podría ser que tuviera. Y para eso dije, bueno, pues voy a intentar buscar la actividad antioxidante, la actividad antiinflamatoria y pues voy a utilizar un modelo murino. Aquí les estoy dando un salto en la información que he hecho del 98 hasta el 2018. Entonces, la otra historia que tiene que ver con leche, que tiene que ver con queso, que se la reservo, pero quien quiera, si no, no vamos a acabar y a mí me apasiona, ¿no? Ustedes saben los extractos, yo no les vengo a platicar a ustedes los químicos, que es un extracto, pero sí teníamos que hacer como un tamizaje, a ver qué pasaba y qué compuestos podíamos aislar metiendo a las vainas con mezcal, uf, qué rico, con hexano, con metanol agua, con cloroformo y hacer nuestras mezclas, ¿no? Y entonces a ver qué poderes le podíamos obtener. Y como parte de los poderes, no sé si se pudiera, no, es que es en la pantalla, ¿verdad? Que es chiquita. Bueno, pues nos acercamos a los compuestos fenólicos de extractos orgánicos y acuosos, e hicimos un HPLC masas y buscamos la actividad antioxidante y antiinflamatoria. Y estos fueron los extractos: cloroformo, hexano, cetónico, metanólico, metanol agua y acuoso. Y estos más o menos un esquema de lo que planteamos en ese artículo. Pues, ¿qué nos reveló? Que teníamos más de 25 compuestos en este ensayo y que de ahí empezaban a surgir compuestos fenólicos como el ácido gálico, el metilgalato, el ácido quínico y el cafoil málico. Ok, pues ya teníamos así como un tamizaje y algunos candidatos que pensábamos que pudieran estar dando alguna respuesta. Bueno, ¿y estos compuestos qué acciones tienen? Y entonces, este es un problema que sabemos que viene dentro de muchas patologías, que viene dentro de los estados inflamatorios y que empieza con una producción, un desequilibrio de los radicales libres, ¿no? Y que puede tener este desequilibrio y que puede ser muy adverso cuando nuestros mecanismos antioxidantes endógenos, pues, se ven abatidos. Y eso genera, pues ya sabemos, inflamaciones de bajo grado o sostenidas, derivadas del estilo de vida, derivadas de la obesidad, derivadas del estilo de alimentación. Y entonces uno desafío es saber si algunos compuestos naturales podrían tener efectos eh, antioxidantes o regular estas respuestas inflamatorias. Y como con esta frase, ustedes ya verán que ya me salté de la producción animal y ando intentando buscar alguna solución de algún problema metabólico general. Entonces ahí el por qué la doctora dio el brinco, pues por la necesidad que tenemos de generar conocimiento que nos esté ayudando a, a paliar los problemas que tenemos de salud pública. Ajá. Y pues entonces en este ensayo dijimos, vamos a hacer diferentes pruebas antioxidantes y pues hicimos esta batería de pruebas intentando neutralizar radicales libres, especies reactivas o también valorar su poder reductor o qué capacidad tendrían estos extractos de nuestro fruto de la baquelia sobre estas pruebas. Y entonces, pues sí, aquí nos da resultados donde tenemos en la primera gráfica es el estándar de oro que identificamos, que era la quercetina. Y después los otros gráficos son de los diferentes extractos y la respuesta es dosis respuesta en cuanto a la actividad inhibitoria de DPPH. Con el doctor Pedraza, allá en la Facultad de Química, dijimos, vamos a hacer una pruebita a ver si podríamos inhibir los radicales peróxido utilizando el cultivo de células renales y estresarlas, ¿no? Ponerles peróxido de hidrógeno y ver la capacidad, si tenían estos extractos, de inhibir a estas especies reactivas. Y pues sí, como ven, el de MEM con el peróxido, pues ahí florece, ¿no? Súper verde. Y teníamos que se iban apagando estas respuestas con nuestros extractos. Y a mí siempre hay que encontrar un favorito en la vida. Y pues sí, mi favorito fue el extracto metanol agua. Entonces, 80-20. Y sobre eso fue el que empezábamos a ver que ya tenía algunas respuestas positivas, ¿no? Estos son los resultados para ORAC, para FRAP.
Y lo último tiene que ver con las TIVARs. Entonces, sí, ya mostraba nuestros extractos, todos que tenían capacidad antioxidante. Y la otra pregunta era, ¿y tiene capacidad antiinflamatoria? Entonces, en este ensayo utilizamos al ratoncito CD1 y usamos sus abejitas, ¿no? Puse esta imagen porque la verdad que súper nobles. Le pusimos un agente inflamatorio, el TPA, no, TPZ, TPZ, ¿es correcto? TPTZ, ¿sí? Este agente inflamatorio. Y a la otra orejita le pusimos nada, como el control. Y después poníamos un indometacina como control positivo. Cualquiera que nos hemos machucado y te untas o te tomas la indometacina, reduce la inflamación. Y en otro animalito le poníamos el mismo agente inflamatorio más una embarrada de extracto acuoso, otra embarrada de extracto metanólico, otra de... Y así íbamos intentando conocer qué estuviera pasando. Me acerqué en ese entonces con el doctor Enrique. No es fácil, el doctor Enrique ya lo conocen, pero me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Digo, no, pues es que quiero medir la inflamación en las orejas. Ay, sí, pues esto ya hay edema y grosor y ya. No, pero yo quiero ver si tiene efecto sobre alguna citocina inflamatoria. Ah, pues mira, tengo un equipo, el Miliplex, y tiene está bien cool porque tiene unas perlitas y en cada pocito puedes poner las perlitas y puedes marcar diferentes citocinas inflamatorias. Y te ahorras mucho dinero en vez de comprar un solo kit. Dije, cool, se oye bien. Ah, pero me tienes que comprar el calibrador. Ah, pero me tienes que comprar. Dije, bueno, entonces salimos, salimos muy favorecidos por esa técnica. Me dijo el doc, nunca lo he hecho en tejido, aviéntate el show, si se puede hacer con la biopsia. Entonces, en esas orejitas, con un trocánter, se dice, se obtiene una biopsia, una cosita así de nada ya colocada con un poco de nitrógeno líquido que siempre voy a pedir allá, acá en Inmuno, y en el mortero, ¿no? Hacerla chiquitita y extraer estas citocinas y meterlas al Miliplex. No, sí jaló, nos ahorramos un, un dinero importante. Y quien se rifó todo fue Jessie y Vanessa. Jessie, algunos de ustedes la conocen, la ha sido en los pasillos también del instituto por muchos años. Ella llegó como estancia de investigación al instituto, en estancias de investigación de la Facultad de Química. Después le gustó el tema y se quedó a hacer la licenciatura con nosotros. Ya le picó la curiosidad de la ciencia, sacamos este paper en conjunto y se fue a hacer la maestría y el doctorado y actualmente está haciendo su postdoctorado. Y sigue trabajando con el huizache o la vaquelia. Entonces sigue apasionada, ahora ya se fue con el tema de los microbios, ¿no? La inhibición antimicrobiana que tiene. Y como comercial, pues he podido convencer a otros grupos como el de biología de la reproducción y están trabajando también con la capacidad antimutagénica que tiene em, el fruto del huizache. Y ahí vamos, los resultados se ven bien encantadores. La otra personita que ven ahí se llama Vanessa Sánchez. Ella llegó como un verano de investigación de la Academia Nacional de Medicina. Venía de Zacatecas, se quedó aquí con nosotros el verano, dijo, sí, me late, quedo en la tesis. Sus papás de Zacatecas, pero ¿cómo te vas a ir a la Ciudad de México? En fin, acá se quedó, hizo la tesis, siguió con la curiosidad de la investigación, terminó la maestría y el doctorado en la Autónoma de Querétaro y hoy es investigador nacional. Entonces, hay dos caritas angelicales que le han seguido en este show. Bueno, ¿qué pasó con la inflamación? Bueno, pues este es nuestro grupo control, el primero, flaco. Después estas son las orejas súper inflamadas con TPTZ. Este es con indometacina y después son con nuestros extractos de la vaquelia. Y como ven, pues sí tenía capacidad antiinflamatoria y tenía capacidad de inhibir a interleucina 1, a interleucina 6, a TNF-alfa y un poquito capacidad antiinflamatoria con interleucina 10. Ok, y ahí dejamos la historia, pero después convencí a la doctora María del Rayo Camacho, que está en la Autónoma de Nuevo León, de seguir trabajando con la planta y irnos a hacer como
No solamente la caracterización es, ya que teníamos por HPLC, si nos fuimos a MNR y hacer la extracción ya de los compuestos. Entonces, ella hizo la extracción de los compuestos, obtuvo ácido gálico, metilgalato, sí, gracias, y estos son los extractos que ella utilizó y estos fueron los resultados que se lograron. También cromatografía de gases y entonces tipificamos los ácidos grasos que estaban ahí y dentro de las sales que se pudieron o los compuestos que se pudieron aislar fue el metilgalato, la prutina y básicamente y ácido gálico. Y después, como para justificar que hiciéramos todo este gasto energético y todos estos análisis, necesitábamos saber qué efecto farmacológico podría tener. Y entonces tiene ahí unas cepas de Mycobacterium multiresistente y Campylobacter jejuni, y entonces se estableció la dosis media inhibitoria, dando resultados muy interesantes sobre el control ya de la tuberculosis, que empezaba a hacer match con lo que me decía la gente en el campo, que la utilizaban para el control de estas enfermedades. Tenía que regresar a mis orígenes y decía yo, ¿qué voy a hacer tratando de solucionar algún tipo de manejo en la alimentación de las cabras y de la producción de leche? Entonces me fui con los ganaderos de Celaya, ellos que producen buenos volúmenes de leche, que hacen queso y que el queso lo compramos en Costco. Ya nada más ahí se etiqueta como la que quieran, pero muchas de estas producciones del quesito fresco que consumimos en ensaladas y demás, lo producen ellos. Entonces, fui con ellos y les dije, oiga, mire, el guisache fabuloso, podemos quitarle un porcentaje del zacate o de la dieta de cereales que le dan a las cabras, 5, 10, 15, 20, 30. Haga lo que quiera, doctora. Si se cae mi producción de leche, usted me la paga. Porque solo hay un periodo de oportunidad de lactancia al año. Y entonces, pues si jala, jala, pero usted me compra la leche. Dije, ¿sabes cuál producto? ¿Qué proyecto ni qué? Dije, va, pues de la Fundación Delgadillo. Dije, está bien, le entro y présteme 20 animales y 20 animales. 20 animales que no les hagamos nada y después, perdón, 30 animales que no les hacemos nada y luego quiero otros 30 animales, 10 donde le dé su dieta cool, pero le quitemos un poquito de cereales y le demos 10% de los frutos del huizache. A otro grupo le quitamos 20, le damos 20% y al otro grupo le damos 30%. ¿Se reduce el costo? Sí, pero ahí estábamos, en la ventana de producción, del pico máximo de producción. ¡Sas! Dije, se cae la leche, pues ni modo, tengo que pagar la lechita, ¿no? No hay otro momento hasta el siguiente parto, al siguiente año, en que esa cabra vuelva a producir. Entonces, mis cuentas de nutriólogo o de Excel, dije, es el momento de que luzcan. Bien, la libraron súper bien, mantuvimos la producción de leche, le dimos el huizache, yo feliz porque eran cabritas bellísimas, bellísimas, no se imaginan algún día si tienen oportunidad o vamos con estos productores, se van para atrás de las producciones que tienen, en la calidad de ganado que tienen y la bioseguridad que tienen. Entonces, pues me prestaron estos animalitos y generamos estos resultados. Pues, ¿cuál era la suplementación que tenían las cabras y la calidad de la leche? Sobre todo entre composición de ácidos grasos, fenoles y actividad antioxidante. Entonces, la leche de las cabras que tenían 10, 20 o 30% de los frutos de Bacteria farnesiana o del huizache incrementaban la producción de ácidos grasos, sobre todo de los pufas, tenían mayor cantidad de polifenoles en la leche. No hay forma de que tengamos polifenoles en la leche que no sea por la alimentación. No hay forma, no los sintetizamos, son de origen vegetal y están únicamente por biotransformación, se depositan se hace la biotransformación y vamos a encontrar compuestos secundarios de lo que el animal comió originalmente. En las pruebas de Folín, pues sí me lo marcan, ¿no? Y hacen cambio de color y me está diciendo que por ahí hay algo. Pero lo otro es hacer el extracto en la leche y meterlo a HPLC y ver si verdaderamente hay algunas trazas de algún compuesto fenólico.
esa metabolómica no dirigida, todavía no he tenido poderes para llegar hasta ahí. He podido hacer una metabolómica parcial con estándares y entonces decir, ah, mira, encontré quercetina, encontré catequina, encontré ácido gálico. Entonces, la verdad que las concentraciones tuvieron que haber sido muy altas en la dieta, en la leche, para que pudieran depositarse y yo llegar a arrastrar hasta mi pequeño extracto. Entonces, eso te está diciendo que sí jala. Dije, bueno, pues creo que ya cumplí con mis ganaderos y les voy a decir que la usen, ¿no? Todo depende, el momento. Hay muchas características para saber si la usan o no. Eso es otra historia. Pero entonces ya me decía el huizache que sí jalaba, y sí jalaba en las cabras, sí jalaba como antioxidante, sí jalaba como antiinflamatorio. Perdón si uso ese, pues, vamos en las redes sociales, ¿verdad? Sí funciona. Entonces, después dije, ¿qué pasa si ahora le doy a ratoncitos que tengan una dieta alta en grasa y le doy la leche que proviene de los frutos de Acacia farnesiana? Las cabritas comieron este fruto, 10, 20, 30, la leche la ordeño, la conservo, la congelo, la liofilizo y la incorporo en la dieta de ratones, alimentados con dieta alta en grasa. Entonces, no saben los litros de leche que tuve que tener, las cantidades de veces que Gloria me decía, ya la cámara de congelación va a fallar, Clau, tengo miedo de que nos falle, y luego tengo más miedo yo. Son muchos años de trabajo y entonces me fui en el poli, tienen una gran liofilizadora, sí, enorme como de túnel, y ahí metía yo todos mis envases. Siempre me decía el químico, chaparritos de boca ancha, y nos guardaba una semana para liofilizar 25 botecitos de leche. Entonces, al final tenía yo 55 kilos de leche liofilizada. Es un chorro de trabajo, es un chorro de litros, ustedes lo saben. Y esos eran mi oro molido para podérselo dar a mis ratones. Pero es leche y sabe deliciosa y los ratones comen de lo lindo. Y yo nada más veía como, mira, mi stock, ¿no? Voy a llegar al término del ensayo. Dijimos 14 semanas, va, 14 semanas y les voy a dar mi leche y les voy a dar dieta alta en grasa. Y esto es un poco de la, de la dieta que les di. Y pues entonces la pregunta era, ¿funciona o no funciona? Las gráficas en negro es control, es una dieta control para ratón. La gráfica en rojo es dieta alta en grasa y las gráficas azul verdes son las dietas altas en grasa con leche. ¿Pero qué leche? Leche de pastoreo, leche convencional, leche que comen zacate de rastrojo de maíz más un poco de alfalfa más grano de cereales. Eso es a lo que yo le llamo convencional o CD o conventional diet. El Grace o la G va a ser de grazing y el otro va a ser con acacia farnesiana o el huizache. ¿No? Entonces, para mí, la favorita era la línea verde bandera, ¿no? ¿Qué pasó? Que sí redujo el peso de los ratones, pero no redujo el consumo porque pueden bajar de peso porque no comen. No, o sea, sí comen muy bien, pero además reducen la proporción de grasa, músculo. Hay menos grasa y más músculo en estos ratoncitos. Eso estaba un indicador súper interesante. ¿Y qué estaba pasando en el músculo? En el músculo, esta atención de Body P o la de SCDH, la primera nos ayuda a identificar la grasa que está en el músculo, la vamos a ver de color verde con el high fat y la vamos a ver cómo se va perdiendo con las intervenciones de tipos de leche. Y la mejor intervención fue con los frutos del huizache. Y se veía una actividad antioxidante más importante con esta tinción azulita. Alcanzan a ver, bueno, mis flechitas son muy específicas, ¿no? Y acá las unidades relativas de la actividad antioxidante. Entonces ya estaba yo diciendo que la incorporación de leche caprina en la dieta de los ratones incrementaba la capacidad antioxidante en el músculo esquelético.
¿Qué pasa en el tejido adiposo pardo? Pues sabemos que un músculo que tiene, digo, un tejido adiposo que tiene la capacidad de hipertrofiarse y de almacenar grasa como es su función, y cuando lo vemos con high fat, pues se ve espumoso, ¿no? Lo que estuvo ahí almacenado de grasa. Cuando teníamos este tejido adiposo, se va haciendo apretadito, cerradito, y se va haciendo muy funcional, y eso se veía con las intervenciones con el tipo de leche. Y se veía más intenso esos colorcitos con dorados que da el UCP1 y te está diciendo que tienes una actividad termogénica. Lo buscamos también por Western blot y trazamos a la proteína y veíamos que nuestra actividad de esta proteína era mucho más alta cuando dábamos la leche que había venido de Acacia farnesiana. Entonces decimos aquí que el tejido adiposo pardo expresa una mayor actividad de UCP, incrementa la termogénesis con un efecto de la incorporación de la leche caprina y que es mejor cuando comen frutos del huizache. Cool, dije, ok, ya estuvo ya lo hice gordos los ratones, ya les di la leche, ya sé qué leche me jala mejor. ¿Y ahora qué pasa si solamente uso al huizache? Pero, ¿huizache cómo? ¿Molido o extracto? Y de los extractos, ¿cuál extracto? Entonces, hasta aquí me decía mis estudios que el extracto metanol acuoso era el que me iba dando mejor actividad, eh, y que los frutos molidos, simplemente molidos, los podía yo incorporar, pero le quería meter un estándar de oro. ¿Se acuerdan que que la doctora Rayito nos ayudó a aislar y uno de ellos fue metilgalato? Entonces metimos un grupo como control con metilgalato. Y entonces aquí ya me fui con los ratoncitos, dándoles dieta alta en grasa, pero ahora dándoles o metilgalato o los frutos molidos o dando 3 dosis de extracto. 0,5, 1 o 2%, o 5 miligramos, 10 miligramos o 20 miligramos del extracto en la dieta del ratón. Hice 2 ensayos, uno de intervención y uno de prevención. Cuando les digo prevención es que llevé desde el día 1, que los alimenté hasta 14 semanas, y después otro de intervención fue que los llevé 14 semanas más otras 10 semanas de dieta alta en grasa, y en ese punto el mejor de mis tratamientos lo intervine por otras 10 semanas para saber si podía yo revertir los efectos metabólicos que estaban siendo alterados por la dieta alta en grasa en los ratones. Entonces, ahí les van los resultados. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, súper. Son muchas gráficas, pero voy a intentar hacérselas bien fácil. Negro, control. Rojo, alta en grasa. Verde, clarito, dieta alta en grasa con metilgalato. Amarillo, solo los frutos molidos, molidos así. Los frutos secos molidos. Quería yo traerles el producto, pero lo olvidé, para que lo conocieran. Y las otras barritas en las gamas de azules van a ser dieta alta en grasa, perdón, con 0,5, 1 o 2% del extracto acuoso. Lo primero es la gráfica roja, peso alto, incremento de peso normal por dieta alta en grasa. La dieta en la gráfica negra, en esta curva de crecimiento, es control, y miren cómo van los grupos que tienen dieta alta en grasa más el huizache. Súper parecidos a control. Dije, wow, sí me estás impresionando. Al final, no dejaron de consumir alimento. Aquí está la masa grasa, que es muy interesante. Acuérdense que el gordo es el rojo y todo lo que pueda bajar por encima del gordo es lo que está dando respuesta, ¿no? Entonces, baja la composición de grasa, pero no perdemos músculo, a diferencia de lo que hace una dieta alta en grasa, que va perdiendo masa muscular.
Los demás son parámetros séricos, triglicéridos, colesterol y glucosa. ¿Qué pasa cuando tenemos dieta alta en grasa y los niveles de glucosa cuando hacemos un desafío en una curva? Si es que hay intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Entonces hicimos dos curvas, una de glucosa y una de insulina, para ver qué pasaba. La obesidad, que es la línea roja, sabemos que sostiene la glucosa postpandreal, o en este ensayo que es una infusión intraperitoneal, y que cuando tienes un sistema saludable, control, pues das el estímulo, digo, das el estímulo con una carga de glucosa importante, y sí vas a tener un pico, pero vas a empezar a reducirlo de una forma normal, que es la gráfica en negro. Y en medio, todas nuestras intervenciones con el Huizache. Me estaba haciendo bien interesante. La de abajo es la insulina, que buscamos el efecto en glucosa, pero cuando tenemos un sistema normal, pues no hay problema, se puede resolver y se puede revertir a niveles basales. Sabemos que la obesidad genera un impacto y una demanda de insulina todo el tiempo, y sobre los islotes pancreáticos genera una hipertrofia. Entonces, la dieta alta en grasa va a ser islotes pancreáticos como el que se ve en la segunda imagen abajo, la rosada, islotes pancreáticos hipertróficos grandes, gordos. Una dieta control los mantienes pequeñitos, redonditos, normales. ¿Y qué pasaba cuando dábamos nuestras intervenciones con las diferentes concentraciones del huizache? Tanto solo molido como el extracto. Pues eran muy parecidas. ¿Ven esta? La de en medio, ¿dónde está mi cursor? Muy parecidas a lo que venía control. Entonces, estábamos teniendo una respuesta que no estaba siendo nada agresiva para el organismo, estaba pudiendo con este desafío, pero recuerden qué estaba pasando con la leche y el tejido adiposo pardo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan lo que hacía en la leche? Pues hacía termogénesis, ¿no? Hacía termogénesis, y entonces dije yo, seguramente hay un mayor gasto de oxígeno, porque la termogénesis te lleva a que consumas más oxígeno. Y entonces hicimos un ensayo donde colocamos a los ratoncitos en estas cajitas y medimos la producción de dióxido de carbono y la producción de oxígeno que consumen, y hacemos estas curvitas. Hacemos es mucho, porque me ayuda mucho la doctora Lidia Noriega, ¿no? Que realmente ha sido un gran apoyo en estos ensayos. Vean la línea roja, allá en el consumo de oxígeno, en postpandrio y en ayuno, o después con la alimentación. La línea roja, un organismo obeso, consumo de poquito oxígeno. Casi no cambia, no hace el shift de cambiar de glucosa, de oxidar lípidos a glucosa. Siempre tiene un consumo de oxígeno ahí súper pobre. El grupo control sano, miren cómo hace una subida de consumo de oxígeno. Y después nuestros grupos de intervención. Recuerden que todos tienen alta en grasa. La diferencia es que tienen o el fruto o el extracto. Ajá. Entonces nos estaba diciendo que sí hay un mayor consumo de oxígeno, que probablemente esto tiene que ver con la termogénesis. ¿Se acuerdan del músculo que hicimos en el ratoncito? Cuando le dábamos leche, pues ahora le dimos nada más la bacteria y ahí están los resultados. Ahora tenemos SCDH como actividad mitocondrial, o la presencia de grasa con la tinción de oro. Si hay mucho rojo, hay mucha grasa, ¿no? Esto es en el músculo. Y entonces estamos viendo que esta actividad termogénica está oxidando los ácidos grasos, por lo tanto no se depositan, por lo tanto tenemos un músculo más antioxidante, con el SCDH azul intenso, y ven cómo se desaparece la cantidad de grasa, sobre todo con el 1% o los 10 miligramos del extracto de bacteria. Hasta ahí me estaba diciendo que jalaba muy bonito. Y se acuerdan que me decían mis productores o las familias de los productores que utilizaban a la bacteria para el control de glucosa.
Entonces dije, ¿qué pasa con la expresión de GLUT4 en el músculo esquelético? GLUT4 es un transportador de glucosa que se va a traslocar por el estímulo de la insulina. Y entonces lo extrajimos y buscamos por Western blot, compramos el anticuerpo y veíamos que había una mayor expresión de GLUT4 cuando dábamos los frutos de Bacteria farmaciana. Dije, ¡zas! Ya entendí. ¿Por qué ese saber? ¿Por qué la gente aplica estos conocimientos? Y entonces nosotros acá en el laboratorio ya podemos tener la evidencia de que estaba funcionando y que probablemente es uno de los mecanismos. No les traje en esta charla, pero después regresé a las comunidades y fui con las comunidades donde me dieron los huizaches y colectamos los huizaches y fue bien muy bonito porque, muy bonito y muy desafiante porque la comunidad tiene sus usos y costumbres y sus formas de comunicación y entonces salió el carrito a vocear que venía yo del Instituto de Nutrición a darle las poderes del huizache, ¿no? Pues qué responsabilidad, dije, santo Dios, por las calles voceando la doctora Delgadillo del Instituto de Nutrición para mostrarles la aplicación del Huizache. Y entonces tuve con ellos la oportunidad de reunirme abajo de una de las unidades de donde se reúnen los ganaderos y abajo con las familias pusimos unas mesas, pusimos un cañón y ahora díganme cómo les explico a la comunidad estos resultados. Sácatelas. Tenía yo que hacer todo el lenguaje técnico para que me entendieran, ¿no? Pero ellos fascinados. Si es cierto, yo lo uso así. Es más para el pie de atleta. Hoy por hoy sabemos que controla el hongo del pie de atleta con todos estos ensayos que hemos hecho. Ahora ya pueden entender un poco que tiene sentido que la gente dice que amaciza la dentadura. Pues cómo no, si tiene actividad antiinflamatoria, actividad antimicrobiana, actividad antioxidante. Y pues está quitando placa dentobacteriana, está reduciendo inflamación y por lo tanto, pues se va a desinflamar y a sostener la dentadura, ¿no? Entonces, ya entendía yo por qué estos resultados que me decía la comunidad. Los otros resultados que ven ahí abajo son pruebas de Seahorse con los aislados que la doctora Rayito me proporcionó. Funciona, sí funciona, tiene actividad, sobre estos los probamos con en hepatocitos, ¿no? Entonces tiene una actividad mitocondrial muy importante. Y después, ¿qué pasaba en el músculo y en el hígado? Pues se ve menos deposición de grasa, se controla la esteatosis hepática, se controla la hipertrofia del tejido adiposo, se controla la inflamación, por lo tanto puedes tener una reducción de inflamación de bajo grado. Esta para mí es la joya de la corona de los resultados. La primera, me decía la doctora Tobar, no echemos en saco roto al riñón. El riñón es bien bonito, es bien resistente, bien resiliente, pero es muy bonito. Entonces vamos a buscarle en los ratoncitos qué efecto está teniendo sobre el riñón. Pues una dieta alta en grasa hace eso, se incrementa el glomérulo, se incrementa el espacio, la cápsula de Bowman se va a engrosar y el mesangio se va a expandir y veíamos que con las intervenciones se mantenía ese mesangio, esa bolita así apretadita, ¿no? Que es en el glomérulo. Pero esa no es la joya de la corona. La joya de la corona son los siguientes resultados. Porque entonces ya nos fuimos a buscar en el vaso, que el doctor siempre me ha dicho, busca el vaso, ahí están las células inflamatorias, en el timo, lo de sangre es importante, pero en el vaso están los linfocitos, están vivos, están en el momento específico, ¿no? Y entonces me apoyé con la doctora Furusawa, que cuando todavía estaba inmuno, pero ahora ya sigue acá en experimental. E hicimos la extracción de los linfocitos de las T reguladoras en el vaso. Y eso me está diciendo que hay una reducción inflamatoria sistémica, no local, sistémica, porque estoy viendo que todas estas células inflamatorias están a la baja cuando yo utilizo los frutos de Bacteria farnesiana. Para mí fue así revelador, porque ya lo había visto yo en la orejita, porque
era como in situ, pero marcarlo en todo el organismo se me hizo así súper guau. Entonces, ok, en esta imagen yo les he contado del 2015 para adelante. Todo lo demás, si algún día me quieren volver a invitar, se los platico. Pero entonces ya tenía yo mis resultados donde 10 miligramos de los frutos de acacia, del extracto de Bacteria farnesina estaban teniendo respuesta. Antioxidante, antiinflamatoria, termogénica, anti-obesidad, obviamente, control de glucosa. Y dije, ¿y si lo trasladamos? Entonces, si lo trasladamos al ensayo clínico fase 1, ya quedó muy lejos aquel día que yo me fui con las cabras a pastorear en el 98. Pero dije, estamos en un instituto que necesitamos dar respuesta a lo que pasa allá en el hospital, ¿no? Estas problemáticas tan importantes que tenemos de deterioro por la obesidad. Y decidimos trasladar los resultados de 10 miligramos por kilogramo de peso en sujetos. Entonces, este es un esquema que hicimos súper sencillo, súper sencillo. Es un ensayo clínico fase 1 donde le estuve dando una lata. ¿A quién? A Lucy, ¿no? No, o sea, de verdad que yo no habría avanzado sin la calidez humana y el apoyo de muchos de de todos nosotros, de como comunidad que somos, ¿no? Y Lucy nos apoyó también en este ensayo, pero antes de eso, el doctor Aguilar, que es nuestro director de investigación, pues lo trasladaron a la dirección de nutrición y nos dijo, órale, se alinean, ¿no? Dicen aquí que no producen mucho, vamos a producir. Se alinean y empezó a hacer grupos, quien quisiera, ¿eh? No, porque eran, ¿quién quería trabajar en ensayos clínicos? Y yo, a lo mejor, ¿no? Véngase, doctora. Y entonces me jalaba las reuniones de los ensayos clínicos, yo no sabía nada, ni en lo que me estaba metiendo. Pero un día dije, vamos a hacer un protocolo, 1000 cambios, que lo registre en Clinical Trial, que llegó el momento con Jair, muchos de ustedes lo conocieron, y si no, pues un joven también muy echado para adelante, nutriólogo, y que hizo conmigo la maestría con este ensayo. Le buscamos una muy buena beca, afortunadamente ahí yo tenía todavía la capacidad de tener unos recursos y otros me los apoyó mucho el doctor Aguilar. Lucy, tú sabes que con los kits de él, bueno, hicimos brillar estos ensayos y y entonces dijimos, vamos a dar en un ensayo clínico fase 1 seguridad, o sea, no me interesa más saber si no hace daño, si esto es seguro, la gente en la comunidad lo bebe, sí, pero ¿cuántos son 600 mililitros de agua con 4 vainas o 5 vainas, vaina chica, mediana o grande? No sé. Entonces dijimos, vamos a trasladar la dosis que nos dio respuesta a 10 miligramos por kilogramo de peso y vamos a darlo en agua porque sí lo toman. Entonces el extracto lo diluíamos en agua, en 250 mililitros de agua. Te da un colorcito verdecito, no huele más que a tamarindo, realmente tiene un aroma así muy suave a tamarindo, no deja resabio, pero antes fui con Elenita, Tecnología de Alimentos, y dije, ayúdame, Elenita, a hacer una prueba de piloto de sabor, gusto, no vaya a ser que se me intoxiquen a la hora de la hora antes de llegar al ensayo clínico, ¿no? Pues así hicimos y Lucy, el artículo salió este mes, 2026, súper calientito. Este fue el cartel, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, o a lo mejor un poco de un suerte, alguno de ustedes participó en el ensayo. Y no hicimos más que reclutar sujetos voluntarios sanos. No, ahorita no tenía, el objetivo no era más que seguridad para ver si esto puede no ser tóxico, si tiene un efecto sobre el riñón, si tiene un efecto sobre el hígado. Y entonces nos preguntamos si
1,2 miligramos por kilogramo del extracto polifenólico de Bacteria farnesiana tiene un efecto sobre la respuesta glucémica y seguridad en sujetos voluntarios sanos. ¿Qué queríamos? Conocer la respuesta glicémica, ver si tenía efectos adversos o no, saber si era segura en cuanto a función hepática y renal. Estos fueron los criterios de inclusión y de exclusión. Obviamente que estos fueron adultos sanos, que tuvieran, fue un ensayo tipo causa-efecto, clínico, aleatorio, simple ciego, que fueran hombres y mujeres entre 18 y 50 años, que tuvieran un nivel de glucosa saludable, que no consumieran suplementos fenólicos, que no tuvieran otras anormalidades, pero que sí tuvieran la capacidad de participar con nosotros y regresar en 3 visitas al instituto, que no fumara, que no tomara bebidas alcohólicas, que no estuviera en gestación y lactancia y que si aparecía algún efecto adverso, pues se tenía que ser eliminada. Y estos son los extractos. Este es el fruto de Bacteria farnesiana colocado en metanol agua, puesto en un rotavapor, así se ve el extracto, pesábamos la dosis que le correspondía al peso de cada sujeto y así se veía la bebida. Agua o así clarita. El sujeto no sabía porque le dábamos el vaso así cerradito y pues se tenía que tomar su shot y después tenía que ser un shot de glucosa. Y este fue todo el esquema que tuvieron que vivir los sujetos y nosotros con ellos. Y después tuvimos una ventana de oportunidad bien bonita. En el 2023 salieron las convocatorias de Proyecto Semilla del instituto y tuvimos la oportunidad de contar con unos fondos pequeñitos, pero que nos daban alguna luz de poder intentar conocer cuál era el mecanismo que estos polifenoles podrían tener. Y entonces nos acercamos allá con Lucy, con Alonso en aquel momento, con Paloma, con la doctora Paloma Almeda y preguntamos, ellos estaban trabajando con el DPP4, con la GLP-1, que hoy está súper de moda, ¿no? Y entonces los polifenoles tienen la capacidad de inhibir a DPP4 y por lo tanto prolongar la vida media de GLP-1. Y entonces esa fue una de las preguntas que nos hicimos cuando nos dieron dinerito. Y por eso aquí hay 2 tubitos que después hicimos una submuestra de los sujetos para que la sangre que colectábamos durante su curva pudiera tener el inhibidor de DPP4 y poder buscar a estas GLP-1. Y entonces le dijimos a Enrique, ¿nos vuelves a prestar tu Miliplex? Y dijo, ¿y ahora qué? No, pues es que Lucy ya se la sabe y me va a ayudar. Entonces conseguimos con ese dinerito los skits y Lucy me ayudó junto con Jair a sacar esos resultados, ¿no? Colectamos orina y era muy importante porque la doctora, Vicky Ramírez nos ayudó a determinar la presencia de KIM-1 como marcador de daño renal agudo. Si esto hacía daño, tenía que verse a la primera en el shot. Acuérdense que es un solo shot único, no es crónico, es una respuesta aguda. Y entonces vimos en la pipí de nuestros sujetos si podíamos marcar KIM-1. ¿Qué logramos? 77 sujetos, 71 llegaron al estudio, 5 los perdimos, 30 y 30 se fueron a cada brazo y terminamos. ¿Y qué pasó? Pues que tenemos sujetos, hombres y mujeres sanos, normopeso, con características saludables en cuanto a riñón, en cuanto a hígado, y que estaban consumiendo más o menos esta dieta. Y que hicimos un recordatorio de 24 horas y frecuencia de alimento para saber qué comía y que de qué eso comía, cuántos polifenoles aportaba, porque en nuestra intervención le estábamos tirando a los polifenoles del extracto, pero teníamos que saber si este sujeto tenía una dieta normal, si comía fresas, bayas, todo lo que quieran que aporte fenoles. Y entonces con la herramienta de Polifenol Explorer pudimos calcular, bueno, fue mucha gente, Yair se echó ese show, de poder en cada grupo de alimento, bla, bla, que estaba consumiendo, ver esta característica. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? No hay cambios en las enzimas de función hepática. Visita 1, visita 2. Visita 1 es la basal, la visita 3 es 24 horas después de haber tomado el shot de la Bacteria. Hay dolor de cabeza, sí, básicamente en control, y esto tiene mucho que ver por el ayuno prolongado
previo a la curva y después de la curva, pero no teníamos reportes de náuseas, mareos, dolor estomacal, gastroenteritis, y los valores de KIN-1 no hubo diferencia significativa entre los grupos. ¿Qué concluimos? Que el extracto del huizacho Vacchelia fagnesiana a las dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso es segura, sin alteraciones en los parámetros de función hepática y renal. No hay alteraciones en el biomarcador KIN-1 y este es un indicador de daño agudo y que hay una tendencia a disminuir la concentración de glucosa en sangre. Ah, es que me faltó esta. ¿Por qué ven la curva de glucosa? El grupo agua es el azul, el grupo agua con Vacchelia es el amarillo doradito. Hay una tendencia a bajar. Me faltaron N sujetos, ¿no? Parece ser. O subirle a la dosis. Pero la FDA dice, vete con calma, vete despacito porque estás haciendo un ensayo de seguridad. Entonces, la siguiente parece ser que si subimos la dosis, subimos los sujetos, podemos lograr estos. Tuvimos una mejor concentración en GLP-1 y en GIP, pero no fueron estadísticamente significativos porque tenemos una submuestra muy pequeñita de 10 y 10 grupos, ¿no? Pero hay tendencia. Entonces, pues me queda dar las gracias a mucha gente que ha ayudadome, participado. Este último, pues habla del ensayo clínico. Todos somos aquí compañeros, amigos y reconocerán algunos rostros. Y pues nuevamente gracias a tu atención y estoy abierta a las preguntas. Sí, pero, bueno, muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta de parte de los que están aquí. Sí, adelante, Diego. Sí, bueno, trabajar con plantas es complicado por la cuestión de la temporada, unas temporadas mayores de producto, bueno, mayor extracto y todas esas cosas. ¿Cómo le hicieron para mantener, o qué temporada utilizaron para todo bueno, para que no hubiera tanta variación? Porque sí, ya sabes, manejar plantas, pues, Sí, ya. sí, efectivamente todos los factores bióticos y abióticos van a impactar sobre la calidad de la planta y sobre la presencia de fenoles. Hicimos en el estiaje y un solo lote, 600 kilos de vaina. Entonces, esa es la que me ha permitido ir desde las cabras, darle de comer a las cabras, la leche a las cabras, los extractos para los ratones y los extractos para los sujetos voluntarios. O sea, un lote. Buscamos que tuviéramos un solo lote más o menos estandarizado, para evitar estos factores. Gracias, Diego. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario para la doctora? Adelante. Como tienes esta respuesta antiinflamatoria, no sé, lo probar. ¿Hoy? Capaz que sí. En ese momento estaba yo en el bioterio sacando mi ensayo de leche, ¿no? Con los ratones dándoles leche. No me fui a casa, aquí estuve como con muchos de ustedes trabajando, más segura porque estaba con ratones y no con humanos, ¿no? Hoy te diría que sí, pero en ese entonces no sabía. No sabía, no tenía idea de estos resultados. Entonces, por eso sí es antiinflamatorio, por eso sí es antiespasmódico, por eso sí el uso tradicional tiene todo el sentido. Muchas gracias. Adelante. Ah, creo que algunos de ustedes están bien enterados de que el instituto promueve ya dar un salto hacia el emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita estos resultados me ponen en TLR5. Lo siguiente es buscar un inversionista, ¿no? Y por eso probé el fruto y el extracto. Es más fácil el fruto molido encapsulado que hacer el extracto también encapsulado. Quiero pensar. Lo que me falta es la siguiente fase, ¿no?
me falta un mayor número de sujetos, pero ya yo los quisiera con obesidad, pero sin diabetes, ¿no? En un estado en el que todavía se puede incidir, hacer una intervención. Lo metí a CONACYT hace un año, no jaló, y estoy trabajando en otras líneas, pero no lo suelto, ¿no? Hasta ahorita, pues como ven, son muchos años, entonces probablemente, ojalá que sí, lleguemos a un punto en el que, y si no llego yo, bueno, ahí hay evidencia, ¿no? Una última pregunta, por favor, sí, adelante. En la medicina tradicional refieren que se utilizan varias partes de la planta, no solo el fruto. Ustedes probaron como la raíz, por ejemplo, que también dice que tiene actividad victoriana. Ay, es que cada fracción de la planta es un universo y es todo un campo. Pero dentro de la taxonomía y el reino vegetal, lo que está en la raíz está en la hoja, está en la flor, está en el fruto, es la misma. Lo que va a variar son las concentraciones, o probablemente uno u otro elemento. Yo solamente me centré en la vaina, porque recuerden que era lo que consumían mis cabras en el estiaje, ¿no? En la época de secas. Y es donde se produce más. De hecho, es la mayor producción en la época de secas. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes su presencia, a la doctora Delgadillo por su excelente ponencia y a nombre de la Asociación de Químicos del Instituto, hacemos entrega de un reconocimiento y un obsequio. Muchísimas gracias, Claudia.